pueden dividirse tanto en fenómenos físicos, como lo dice su nombre, ya, pueden ser fenómenos físicos, como también pueden ser fenómenos químicos. Y vamos a ver la diferencia entre estos dos. Tenemos por acá los físicos. Mi letra está un poco resentida, la falta de práctica. Vamos por acá. Químicos. Ustedes dos, mis señoritas que están presentes aquí, ¿tienen alguna idea de cuál es la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues parece que no, ¿no? Pero ya, vamos a resolver esa duda. Un fenómeno físico es cuando altera, cuando el hecho que sucede, cuando lo que pasa, altera la composición del cuerpo. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagina que tú tienes un lápiz, ¿ya? Y este lápiz que tú tienes lo partes por la mitad. Los resultados, los pedacitos que tú obtienes después de haber hecho el corte, siguen siendo lápices. Es decir, no está afectando en nada la composición del cuerpo. Ya, entonces vamos a escribirlo por acá. Los fenómenos físicos no afectan la, podrías poner la estructura molecular. En cambio, un fenómeno químico sí lo afecta totalmente. ¿Qué ejemplo tenemos de fenómenos químicos? Por ejemplo, un fenómeno químico puede ser quemar el lápiz. Ese mismo lápiz que antes lo partiste en dos, lo vas ahora a quemar. Y cuando lo quemas, lo que va a pasar es que ya no es madera. Ahora estás pasando, por ejemplo, de madera a carbón, si es que fuera un lápiz de una buena madera, si no simplemente vas a tener cenizas. Estás cambiando, para empezar, la forma, estás cambiando el material que estás trabajando, de madera pasas a carbón, son materiales totalmente diferentes, y estás trabajando ahí, estás produciendo un cambio químico. Muy bien, entonces vamos a poner acá, si afecta la estructura molecular. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay ningún problema hasta ahora para poder continuar? Sí, muy bien, Romina. Belisa, la siguiente de vida, por favor. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver por acá ya los ejercicios. Básicamente eso es todo. La teoría de esta semana es esa nada más. El objetivo de esta semana es saber diferenciar cuándo los fenómenos son físicos y cuándo los fenómenos son químicos. Nada más, es lo único que tenemos que saber diferenciar. Luego van a haber otras definiciones, pero bueno, vamos a empezar con esto, ¿ya? A ver, por ejemplo, saber emprendedor. Dice, justifica la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra es un fenómeno químico. Entonces, antes de dar una respuesta, tú tienes que analizar, tienes que imaginar. La física es mucha imaginación. En tu cabeza, piensa. La Luna gira alrededor de la Tierra. Ya, muy bien, perfecto. Cuando la Luna hace eso, cuando la Luna está girando, ¿cambia algo? ¿Se incendia la Luna? No sé, ¿se transforma en otro material? ¿O sigue siendo exactamente lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, no cambia para nada, ¿no? La Luna al moverse, en cualquier momento, en cualquier instante de este movimiento, va a seguir siendo lo mismo, va a seguir siendo la misma Luna, ¿no? Ni siquiera podría decirse que existe un cambio, no sé, media luna, un cuarto de luna, no. Entonces, no hay ningún cambio en su química
Por lo tanto, esto es falso. Ay, salió horrible. Esto es falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque esto de acá es un fenómeno físico. Muy bien. Por acá, la condensación del agua de una nube es un fenómeno químico. A ver, para empezar, ¿qué cosa es condensación? ¿Se acuerdan? Más o menos para que tengas una idea, cuando te hablan de condensación del agua, te están hablando o estás trabajando por las etapas del ciclo del agua, ¿no? Acuérdate que te han enseñado en algún momento que el agua, por ejemplo, está en un lago, ¿no? Y cuando hace mucho calor, el agua se evapora y luego pasa a ser forma de nubes, dadas diversas situaciones, eso se transforma en lluvia, las lluvias se acumulan, no sé, en los cerros, en los Andes, y luego se transforma en un río, y luego regresa al mar, y otra vez se repite el ciclo, ¿no? Porque en los Andes se congela, y luego por bajas temperaturas se descongela, y así, el agua está trabajando. Este ciclo del agua. Específicamente, nos estamos concentrando en la condensación. Para poder responder esto, tienes que saber qué es condensación. La condensación es el proceso, es una partecita del ciclo del agua, mediante la cual el agua pasa de estado gaseoso a estado líquido. Es decir, está lloviendo. Repito, pasa de estado gaseoso a estado líquido. Entonces, la pregunta es acá, ¿cambia el estado molecular de esto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Aunque parezca mentira, y les he dado tiempo para que lo piensen, esto de acá es falso. ¿Por qué, profesor? ¿Sabes por qué es falso? Porque el agua se puede evaporar. El agua se puede condensar, es decir, puede llover. El agua se puede congelar, transformarse en hielo. El hielo se puede derretir. Pero, ¿cuál es lo mismo? ¿Cuál es lo que se repite en todo este proceso? Lo que se repite es que el agua sigue siendo agua. No está afectando su estructura. No estás pasando de madera a carbón, por ejemplo. Y vamos a ver más fenómenos de estos. No estás pasando de un elemento A a un elemento B. Sigue siendo agua. Todo lo que le pase, le podrán pasar muchas cosas, pero no se ve afectada su estructura. Sigue siendo, en todo este proceso, sigue siendo H2O. Entonces, esto de aquí es un fenómeno físico. Ahí está. ¿De acuerdo? Todo esto sigue siendo un fenómeno físico. Perfecto. Vamos por acá. La propagación del sonido es un fenómeno físico. A ver, ¿qué cosa es la propagación del sonido? La propagación del sonido es así. Mira, imagina que tú estás aquí parado. Aquí estás, mira, paradito. Ahí está. Y lo que tú haces es, digamos, hablar, ¿no? Gritas, ¿no? Quieres decirle a tu compañero, pásame tu borrador, ¿no? En pleno examen. Y gritas. Entonces, cuando tú gritas, lo que va a pasar es que tus cuerdas vocales vibran y van a generar una onda, que es conocida como sonido. Entonces, esto, digamos, se va a propagar
mis súper chuecos dibujos, pero bueno, ahí estamos. Esto se va a propagar en el tiempo, bueno, y el espacio, ¿no? Entonces, lo que tú dices acá va a llegar a esta persona de la misma manera, ¿no? Tú no vas a decir, no sé, pásame tu borrador y esta persona va a recibir, pásame tu lápiz. No hay forma que eso pase, ¿no? Lo que una persona dice es lo que la otra persona le llega a su posición. Bueno, puede escuchar otra cosa, quizá esté un poquito sordo o distraído, pero realmente la longitud de onda, la forma que tiene este sonido, que tiene esta onda de pásame la 5, pásame el borrador, pásame el lápiz, sigue siendo exactamente la misma. No cambia para nada. Muy bien. Entonces, esto de acá va a ser recontra verdadero. Y eso quiere decir que sí es un fenómeno físico. Ahí está. Sí es un fenómeno físico. Excelente. Y ahora por acá. La oxidación de un metal es un fenómeno físico. ¿Qué cosa es la oxidación de un metal? Mira, te lo voy a explicar de una manera bien interesante. Si tú tienes un metal, una placa metálica cualquiera, puede ser oro, por ejemplo, ¿no? Lo que tú quieras. Ahí tienes una placa de metal. Digamos que esto es oro. Entonces, todo metal tiene su símbolo, es un elemento químico y por lo tanto tiene su símbolo, ¿no? Entonces, esto de acá será AU, ¿no? Que esto es el oro. No te rayes, eso no es lo importante. Pero digamos que esto es un metal puro, es oro puro. Entonces, cuando esto se oxida, lo que va a pasar es que el oxígeno está afectando su estructura, está afectándolo desde adentro. ¿Me entiendes? Y ahora, ¿qué es oxidar? Tú, a ver, imagínate, ya te he dicho, repito, física es full imaginación. Imagínate pues una barra metálica que debes tener en tu casa y cuando tú eso lo dejas en la intemperie o si estás muy cerca al mar, lo que va a pasar es que le empieza a salir como si fuera una carcasa, como si fuera una piel extra, unas escamas de color medio oscuro, ¿no? Medio marrón, medio rojo oscuro. Entonces está cambiando desde adentro. Y la gente dice, ah, ya, ese es óxido, ¿no? Y si quieres tú arreglar eso, lo único que tienes que hacer es, bueno, mandarlo a pulir. ¿Por qué sale este óxido? Este óxido sale porque le está entrando oxígeno a este metal puro. Entonces, al entrarle oxígeno, está cambiando desde adentro. Por más que se vea desde afuera, y tú dirás, ah, pero profe, está cambiando el cuerpo, entonces es físico. No. Eso se da, repito, porque le está entrando oxígeno. Está creándose una reacción química del oro con el oxígeno y es por eso que se forma como esa piel adicional. Por lo tanto, esto de acá es totalmente falso y la respuesta será que esto de aquí es un fenómeno químico. Ahí está. Un fenómeno químico. Muy bien. Listo. ¿Todo bien hasta ahí? No es necesario que lo copien porque todo está grabado. Luego ya lo pueden revisar con más calma. Solamente quiero saber si es que todo está bien hasta hoy. Hasta ahora. ¿Todo está de acuerdo? Muy bien. Entonces, sí, Belisa, no leo tus comentarios, pero imagino que todo está bien, ¿no? Cualquier duda que tengas, escríbelo nomás. Si sabes cómo escribir, me dijo tu mami que sí sabía usar Zoom. Hay una pestañita ahí al costado que dice chat, donde puedes escribir todas tus dudas, no hay ningún problema. Muy bien, vamos a ver por acá. Vamos a la parte 2, dice, completa adecuadamente. La física es una ciencia, bueno, y te dan dos espacios, que estudia las leyes que gobiernan los espacios físicos que ocurren en la naturaleza. Muy bien. Lo de arriba te lo voy a dar yo, pero ahora te pregunto, ¿qué imaginas tú que va aquí?
Muy bien, definitivamente ahí tiene que ir los fenómenos, ¿no? Acá la palabra que tiene que ir es fenómenos. A ver, vamos a ver por acá. Que gobiernan los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Esto es lo fijo. Esta palabrita tiene que estar sí o sí acá. Y digo sí o sí porque arriba tienes toda una colección de palabras que puedes tú poner ahí. Hay muchas palabras y todas son válidas. Por ejemplo, la física, tú puedes poner, la física es una ciencia, a ver, experimental, porque se basa en experimentos, es algo de lo que tú puedes poner. La física es una ciencia experimental. También puedes poner, la física es una ciencia exacta. Ya, no hay ningún problema. Como también puedes poner otro tipo de palabras, ¿no? Que van a describir la física. La física es una ciencia observable, la física es una ciencia de la naturaleza, muchas palabras que pueden entrar ahí. Si tú digamos, en algún momento tienes que hacer una tarea de este tipo, van a haber demasiadas definiciones, ¿ya? Entonces, podemos dejarlo ahí y poner que también puedes escribir observable, y otra palabrita que es importante es el tema que está referido al entorno. Puedes poner natural, ¿no? Que está referido a la naturaleza. La física estudia todo lo que te rodea. Entonces, nada más. Sigamos. Un fenómeno es todo cambio o, aquí la idea es poner un sinónimo, o modificación, muy bien, Romina, todo cambio o modificación, que sufre, ¿qué cosa? ¿Quién lo sufre? Las materias, sí, realmente sí, es una palabra muy precisa. Y como te digo, acá hay infinitas palabras que poner. Puedes tú, por ejemplo, poner acá. Un fenómeno es todo cambio y modificación que sufre la materia, que sería la palabra más precisa, pero también, por ejemplo, yo si tuviera que calificarlo, yo les aceptaría que pongan, por ejemplo, la naturaleza. Cualquiera de los dos. Un fenómeno es todo cambio o modificación que sufre la materia. Muy bien, para abajo. El nombre espacio proviene del término griego physis, que significa, a ver, esto está fácil. ¿Qué va primero? Arriba, primero va física, ¿no? El nombre física proviene del término griego physis. A ver, vamos a ponerlo por acá. El nombre física proviene del término griego physis, que significa, ya, y aquí te ayudo, que significa naturaleza. Cuando tú estudies algunas definiciones de física, básicamente física y hasta un poco matemática, siempre te vas a encontrar tú con términos griegos. Siempre. El nombre física proviene del término griego tal. El nombre geometría, por ejemplo, proviene del término griego tal. El nombre trigonometría, sí. La gran mayoría de cosas que estudies siempre van a tener un término griego. ¿Y por qué? Porque no tiene un término en latín, por ejemplo, ¿no? Un término, no sé, en quechua, en aymara. Esto se da, los términos griegos, porque fueron precisamente los griegos, un pueblo que hace muchos años estudió todos estos fenómenos. Era un pueblo prácticamente de eruditos, ¿no?
Había muchos maestros que tenían sus discípulos, ahí salen diversos campos de estudio. Estudiaron la física, estudiaron las medidas de las cosas para ver la geometría, estudiaron la trigonometría, estudiaron la astronomía, navegación, o sea, hicieron estudios por todo lado, hicieron estudios de todo. Habían muchos intelectuales, filosofía, política, antropología, de todo. La gente estudiaba y le gustaba seguir, ¿no? Ahora parece que el mundo solo sigue TikToker, ¿no? Pero antes no, antes sí seguían a los intelectuales. Los intelectuales eran los influencers y podían aprender mucho más, ¿no? Y esto era una cadena, porque una persona empezaba a estudiar algo y luego su discípulo continuaba con la investigación cuando, digamos, este señor moría, fallecía, y luego venía el discípulo del discípulo, terminaba y así, como 5 discípulos más, y se descubría algo importante, ¿no? Algún campo de la física. Entonces, siempre has encontrar aquí los tan famosos términos griegos. Muy bien. Siguiente dice, en un fenómeno físico, C espacio, la sustancia original, y además es un fenómeno espacio. A ver, en la primera, ¿cuál es la palabra más precisa que puedo yo poner ahí? Muy bien. A ver, Belisa. Ya está. La primera, tú debes poner algo relacionado con conservar. ¿Por qué? Porque en el fenómeno físico, todo cambio que tú le hagas al cuerpo, a la materia, se conservan todas sus propiedades. Todas sus propiedades se conservan. Por ejemplo, un lápiz lo partes en dos, tienes 2 lápices. Entonces, lo que estás poniendo tú son sinónimos de conservar, o como nos puso de Romina, mantener, ¿no? Entonces, tú puedes poner un fenómeno físico, no sufre variaciones, entonces se mantiene o se conserva, vamos a poner los dos, se mantiene, o en todo caso se conserva, la sustancia original, y además es un fenómeno. ¿Qué tipo de fenómenos? Y esa, imagino que no te la sabes, te voy a ayudar. Es un fenómeno reversible. Es un fenómeno reversible. Y aquí es buen momento para explicarte algo muy interesante. Mira, en la gran mayoría de casos, los fenómenos físicos y químicos se diferencian por su propiedad o su capacidad de ser revertibles. ¿Cómo así? A ver, eh, imagina que tienes un trozo de madera y agarras y lo partes en dos. Entonces, si tú agarras y dices, uy, me equivoqué, puede haber cierta forma, no sé, pues si lo pegas, le metes clavos, de volverlos a unir. Entonces, podríamos decir que es un fenómeno reversible, ¿no? Bacán. Cuando tú tienes fenómenos químicos, la cosa cambia un poco. Imagínate el mismo ejemplo que venimos trabajando, a ese pedazo de madera quemarlo. Lo quemas, ¿no? Bien quemadito para hacer tu parrilla, tu cajachina ahí. ¿Y qué pasa después? Ya una vez que terminas de hacer tu parrilla, te queda carbón. Yo te pregunto, ¿podrás hacer tú algo para que ese carbón pase a ser madera nuevamente? No hay forma, ¿no? Por más que lo soples, lo metas en agua, le pongas hielo, no hay forma de revertir ese proceso. La gran mayoría, por no decir todos, los fenómenos químicos son irrevertibles. No se pueden separar. Otro ejemplo, digamos, no sé, en la mañana, tu leche que tomas, tu desayuno, entonces tú mezclas agua, mezclas leche y mezclas azúcar, ¿no? Haces toda una mezcla, eh, revuelves todo, indirectamente tú estás cambiando las propiedades que tenían esas 3 cosas por separado para ahora darte tu cafecito, ¿no? O tu tacita de leche. Pero yo te digo, a ver, te pongo 20 si es que
a tu taza de leche me puedes separar todo nuevamente. Sepárame todo el agua, sepárame toda la leche y sepárame el azúcar. No se puede. Quizá por ahí el azúcar puedes tú hacer algo, pero el resto no. O sea, el agua y la leche ya están muy mezcladas, ya no hay forma de separarlas y esto es un fenómeno químico. Muy bien, sigamos. La solidificación del agua es un fenómeno, mientras que la combustión de una vela es un fenómeno. A ver, ¿qué iría ahí? A ver, vamos. La solidificación del agua, ¿qué tipo de fenómeno es? Claro, la solidificación del agua es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque el agua sigue siendo agua. A ver, pero hay que analizar, ¿eh? Esperen, a ver. Hay que analizar. Por lo general, en la mayor parte del ciclo es así, pero vamos a ver qué implica solidificarse. Solidificar es un proceso en el que tú vas a pasar el agüita en estado líquido, vas a pasar el agua en estado líquido, ahí está, y vas a tener ahora, después de que pase todo este proceso, tú vas a tener agüita, ya no vas a tener agüita, ¿no? Tú vas a tener ahora hielo. A ver, entonces yo te pregunto, estás pasando de un vaso de agua a un cubo de hielo. ¿Esto de ahí es un fenómeno físico o químico? A ver, piensa, sácate todas las dudas. Claro, definitivamente, esto sí o sí va a ser un fenómeno físico. Entonces, la solidificación del agua es un fenómeno físico, mientras que la combustión de una vela es un fenómeno, no me vayas a poner directo químico, no, a ver, no te están diciendo que sea lo contrario. Analiza acá, la combustión de una vela, imagínate tú, ponte a pensar, imagina que tienes una vela, o recuerda en algún momento que has prendido una vela. La combustión de una vela significa prender esa vela. Ahora, si no la ves bien, porque tú puedes decir lo siguiente, mira, profe, yo prendo la vela, entonces la vela está hecha pues de cera, de parafina. Cuando la vela se termina de derretir, sigues teniendo tú la misma cera. Entonces tú estás teniendo lo mismo, ¿no? Otra persona me puede decir, profe, ya, y una vez que tengo eso, yo puedo volver a armar toda la vela, o no se puede volver no se puede volver a armar. Hay algo, hay un detalle que tienes que analizar bien. A ver, mira, te lo explico por acá, porque esta preguntita, aunque chiquita, es bien interesante. En el caso de la vela, a ver, te voy a dibujar aquí una vela. Tú tienes acá tu velita, aunque es esas velas misioneras. Si tú estás viendo desde el punto de vista solamente la cera o la parafina que se llama, que es el material de que se ha hecho la cera, si tú ves solamente la parafina, esto es un cambio físico. ¿Por qué? Porque cumple básicamente dos condiciones, ¿no? Que cuando esto se termina de quemar, cuando tú prendes después de un rato, ya regresa la electricidad, ahora esta velita va a estar más chiquita y va a tener un montón de velita derretida, ¿no? Por acá tiene su velita derretida, por acá tiene su velita derretida. Entonces, alguien podría decir, profe, si yo esto lo caliento, lo corto y lo pongo en un depósito y luego lo caliento con un poquito de fuego, todo esto se derrite y puedo volver a tener mi nueva vela.
Entonces, esto de aquí es un proceso reversible. Otros me pueden decir, profesor, esto empieza siendo parafina y por más que esté totalmente derretido, esté así todo chueco, sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo parafina. Así que no hay ningún problema, profesor. Esto es un cambio físico y tienen toda la razón. Este es un cambio físico. Pero hay algo que no se está tomando en cuenta. ¿Qué cosa no se está tomando en cuenta? Que toda vela tiene dentro de ella una pitita. No vas a quemar tú la vela así nomás. Aquí hay una pitita. Entonces, cuando tú prendes este hilo, que bueno, es pabilo, cuando tú prendes este pabilo, ese pabilo ya no vuelve a ser otra vez, no vuelve a tener su forma original. Entonces, en la vela hay que siempre tener mucho cuidado de qué cosa te están preguntando. Si te están preguntando acerca del cuerpo del material, es un fenómeno físico. Pero si tú quieres verlo todo en conjunto, es decir, la vela más la cuerda, la pitita que tiene dentro, eso es un cambio químico, porque esa pitita no va a volver a ser jamás nuevamente una pita normal, porque eso se va quemando, se va poniendo negro, se pone duro y luego se cae. Y esas cositas negras, por más que tú hagas alquimia súper avanzada, magia, no sé, te encuentres papiros egipcios así de la antigüedad de los faraones, nunca vas a poder lograr que esa cuerda quemada vuelva a ser una cuerda nueva. Entonces, desde el punto de vista global, la vela es un fenómeno químico en conjunto. Si te hablaran solamente, porque hay preguntas que te pueden decir, la combustión de la parafina, ¿no? Es un fenómeno, ahí sí tiene que ser físico, porque la parafina se puede convertir nuevamente en lo mismo. Pero la vela como conjunto nunca va a poder hacer la misma. Tú no vas a poder pasar esto con su pitita chiquitita, esto no va a poder volver a hacer nunca una vela grandota con su pitita grandota. Y por ahí me pueden decir, profe, pero ¿qué pasaría si yo agarro y le agrego, le pongo otra pita? Ya estás cambiando el sistema. Se supone que estos fenómenos físicos y químicos tienen que poder ser reversibles solamente con los elementos originales. Si tú le agregas otros elementos, ya estás cambiando, estás modificando, estás alterando el fenómeno observable, ¿no? Estás haciendo una serie de modificaciones que no te van a permitir ser preciso. Y ya no se podría decir ahí ni siquiera si es químico o físico. Muy bien, perfecto. Entonces ya hemos terminado aquí todo lo que es la página 3. ¿Estamos bien? ¿Todo de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan? Romina, Belisa, había una niña más que iba a entrar, bueno, realmente dos. Me han leído, o sea, básicamente me han dejado en visto. Ya, muy bien. Entonces, sigamos. A ver, Belisa también está en modo mute. Está muteada. ¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal las vacaciones? Bueno, Belisa recién la conozco, ¿no? Belisa, no tengas vergüenza. Aquí usualmente nos divertimos, conversamos mucho. No le estoy dando tiempo a copiar a ninguno por el tema de que todo está grabado para aprovechar al máximo el tiempo. ¿No has tenido vacaciones? Pobrecita. A ver, vamos a ver por acá. Un fenómeno químico no se, en un fenómeno químico no se espacio la sustancia original y además es un fenómeno, ya tienes que tener idea de qué cosa va en cada uno de los espacios. A ver, vamos, ustedes participen, son dos, tienen toda mi atención para poder explicarle detalle a detalle. ¿Qué va primero?
Muy bien. En un fenómeno químico no se conserva o mantiene, puede ser cualquiera de esas dos palabras, en un fenómeno químico no se conserva la sustancia original y además es un fenómeno. ¿Qué fenómeno es? A ver, ¿reversible o irreversible? Muy bien, es un fenómeno irreversible. Exactamente. No se puede revertir. Irreversible. Ahí está. Muy bien. A nivel, se producen cambios en los núcleos de los espacios de las sustancias que intervienen en el fenómeno físico. A ver, un fenómeno físico solo cambia la estructura. Cuando estás hablando de núcleos, estás hablando de las moléculas, estás hablando de los átomos, ¿no? Entonces, a nivel molecular, dice, se producen cambios en los núcleos de los átomos. Acuérdate lo que es el átomo tiene su núcleo y alrededor tiene electrones girando, no te olvides de eso, de las sustancias que intervienen en el fenómeno físico. Pero acá hay algo que me está llamando la atención. Se supone que en un fenómeno físico no cambia nada, se conserva todo. Lo único que cambia es que tienes un pedazo, ahora tienes dos. ¿Entiendes? En el tema de congelar el agua. ¿Por qué el agua es un fenómeno físico? Te lo explico. Porque la estructura molecular sigue siendo la misma. El agua, su fórmula es H2O, 2 partes de hidrógeno, 1 parte de oxígeno, y por más que tú le cambies de estado, sigue siendo agua. Simplemente lo único que está cambiando en el ciclo del agua es el tema de la temperatura y la forma en que se están acomodando estos átomos. Tú sabes que, bueno, si no sabes te lo explico, que el agua, los átomos en el agua están acomodados, están orientados, están así ordenaditos de una forma en el agua líquida. Cuando estás hablando de agua sólida, es decir, de hielo, los átomos se ordenan de otra manera. Incluso en el gas tienen otras propiedades y sigue siendo H2O, pero van cambiando propiedades de temperatura, de presión, de enlace molecular, etc. Muy bien. Entonces, podríamos decir que sí se producen cambios, pero a nivel atómico. A nivel atómico. Profe, pero usted me ha dicho que no se cambia nada. Está bien, pero te explico qué está pasando. Para explicarte tengo que enseñarte un par de cosas. Mira, cuando tú tienes agua líquida, digamos, tienes un charquito ahí. ¿Qué pasa con el agua líquida? A ver, déjame dibujar el hielo. Digamos que ahí tenemos un cubito de hielo. Un poco chueco mi cubito, pero ahí estamos. A ver, en el agua líquida, lo que está pasando es lo siguiente. Por ejemplo, tú sírvete agua en un vaso cualquiera y se van a cumplir una serie de propiedades. Por ejemplo, lo primero que se va a observar es su temperatura. Bueno, no se observa, sino se mide su temperatura. Tú coges el vaso, tú puedes decir, esta agua está caliente, ¿no? Esta agua, bueno, está tibia, está a temperatura ambiente o está helada, ¿de acuerdo? Es lo primero que tú observas. En el hielo, sin embargo, tú ya sabes a lo que vas. El hielo sí o sí está frío. No vas a encontrar jamás un hielo que esté caliente. Entonces sigue siendo agua, sigue siendo esto un fenómeno físico, pero han cambiado propiedades moleculares. ¿Qué otra propiedad tienes? Cuando tú te sirves agua, no importa la forma que tenga el recipiente.
tú puedes echar agua en un vaso, no sé, con forma de un muñeco, con forma, no sé, de un ratón, de una jirafa, de un elefante, y el agua va a llenar todos esos espacios. ¿Por qué? Porque existe una propiedad que dice que el agua ocupa la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, en el hielo no. Si tú le echas hielo a un vaso, a un depósito, con unas formas raras, lo que va a hacer el hielo es que empieza a caer y tal como cae, así se queda. No es que el hielito se acomoda, ¿no? Para poder ocupar todo el espacio, no. Incluso cuando tú te sirves hielo en un vaso normal, quedan como huequitos, ¿verdad? Quedan ahí espacios y por ahí entra la gaseosita, entra el agua helada que te tomas. Entonces el hielo no ocupa la forma del recipiente. El hielo tiene ya una forma definida y cae como cae. No le importa si es que hay hueco, hay espacio vacío en el vaso. Simplemente cae. Entonces, aquí lo que está cambiando son las propiedades. A pesar de que ha ocurrido un fenómeno físico, las propiedades internas de los núcleos atómicos, porque esto se da en el núcleo atómico, pero ya sería enredarte mucho, simplemente quedémonos hasta ahí, se produce un cambio físico, pero algunas propiedades a nivel atómico cambian. Ya con el tiempo tú vas a estudiar que todas estas propiedades de ocupar el volumen, de las temperaturas que tienen, depende mucho de los átomos, de las fuerzas de enlace molecular, de la velocidad a la que vibran estos átomos, estos núcleos, etc. ¿Ya? Pero simplemente dejémoslo ahí para que no te vayas. Ya te lo he explicado de la forma más sencilla que he podido. Muy bien, sigamos. A nivel subatómico, se producen cambios entre los espacios de los átomos que componen las sustancias que intervienen en los fenómenos. Ya, aquí es otra cosa. Esto es a nivel molecular. Mira, esto de acá es a nivel molecular, es decir, yo tengo una molécula que está relacionada con un átomo. Mira acá, tú tienes, por ejemplo, tu núcleo y tú tienes tus electrones. Ahí está, ese es tu átomo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por acá. Pero a nivel subatómico, quiere decir que es a nivel, por ejemplo, de estos electrones, partículas subatómicas más chiquitas que esto, se van a producir cambios entre estos elementos, ¿no? Vamos a poner por acá. A nivel subatómico se producen cambios entre los elementos de los átomos que componen las sustancias que intervienen en los fenómenos químicos. Y esa es la gran diferencia, ¿no? En los fenómenos físicos se da máximo a un nivel molecular y en los fenómenos químicos sí es a un nivel subatómico, o sea, más adentro. En el cambio químico, en el fenómeno químico cambian cosas, pero muy, muy adentro, por lo que hace que todo el cuerpo de afuera tenga otra forma, se convierta en otra cosa. Para que se convierta en otra cosa, para que una materia se convierta en otra cosa, los cambios tienen que ser muy profundos. Demasiado, a nivel de electrones, a nivel de núcleos. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, muy bien, Romina. Belisa, ¿sigue por ahí? Creo que se quedó dormida. Ya, bueno, sigamos. Relaciona correctamente. Fenómeno por el que se genera una nueva sustancia. Facilito. ¿Cuál es? Ya lo hemos venido repitiendo toda la clase. ¿Con qué fenómeno se genera una nueva sustancia? Con el físico, simplemente de un cuerpo se generan dos, de lo mismo. Entonces no va a ser, sino tiene que ser con un fenómeno químico. Un fenómeno químico va a permitir que tú generes una nueva sustancia. Dos, transformación o cambio que sufre la materia. A esto se le llama fenómeno. Esa es la definición. Cualquier cambio que le ocurra a la materia se le llama
Fenómeno. Muy bien, listo. Siguiente. Fenómeno por el que la sustancia puede cambiar su forma física sin transformación de materia. Ya, facilito. ¿Cuál es la respuesta ahí? Fácil, chicas. Eso acá es fenómeno físico, la A. Ahí. Cambia su forma, pero no se transforma la materia. Cambia su forma, pero no se transforma la materia. Muy bien. Por acá, ¿qué tenemos por acá? Dice, relaciona correctamente. El padre de la física. A ver, esto hay que investigarlo. Significado de fisis. Significado de fisis ya te he enseñado. ¿Qué cosa significa fisis? Ya lo hemos visto antes. Fisis significa naturaleza. Es decir, la 2, esto de acá, ahí, será F. Acá está. La ciencia básica. La ciencia básica, por definición, es la física. ¿Por qué es la ciencia básica? Es ciencia básica porque para poder estudiarla, lo único que necesitas es poder observarla. Nada más. Por eso se le llama ciencia básica. Y ahora vamos a ver aquí el padre de la física. A ver, dame un segundo. Realmente yo conozco al padre de la física como Newton, pero parece que ese es el padre de la física moderna. Ahora, Aristóteles no fue tanto físico. Aristóteles más bien fue más un orador, ¿no? Que estudiaba la sociología, la antropología, estudiaba al hombre, un poco más filósofo. Pero Arquímedes, sí, este muchacho sí hizo muchos avances en lo que es la física. De la física antigua, Arquímedes es el padre. Incluso tiene su propio campo de estudio, sus propios teoremas. Arquímedes estudió todo lo que es relacionado con la hidrostática, el empuje, el peso específico que tienen los cuerpos, la densidad del agua, etc. Hay todo un capítulo de física dedicado a las cosas que estudió y que desarrolló Arquímedes. Muy bien, perfecto. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Todo está ok? ¿Todo queda claro? Profe, la 2, usted dijo física antes. No. A ver, te voy a sacar la duda. Para que veas. A ver, ¿dónde lo ponga? 4, no, esto de acá. A ver. Aquí está, mira, mira, Romina. Mira, me difama, Romina. El nombre física proviene del término griego physis. ¿Y physis qué significa? Physis significa naturaleza. Los griegos le pusieron ese nombre precisamente porque su estudio de la física era tan sencillo como observar, ¿no? Simplemente tú observabas la naturaleza y encontrabas ahí algo para estudiar. Se caía una manzana, un pájaro volaba, también la aerodinámica, el movimiento relativo, tirabas una piedra, ahí hay un campo de estudio físico, caída libre, movimiento parabólico, salías a correr
con velocidad constante, un MRU, un movimiento acelerado, etc. O sea, todo, cualquier cosa que tú hagas, incluso mover el brazo, escribir, hay una fuerza que le aplicas a tu mano, todo es un estudio de la física. Muy bien. Entonces, ustedes ya tienen el libro, recuerden que es 1 hora por curso, ya, la idea de aquí a partir de ahora, igual vamos a trabajarlo, o sea, nosotros vamos a ir trabajando, les explico cómo va a ser, ya, no lo hice temprano porque ya era tarde, entraron tarde, así que ya tienen el link, mañana más temprano, por favor. ¿Cómo vamos a trabajar? La siguiente clase de física, nosotros vamos a continuar con esta página. Son 8 semanas en las que tenemos que hacer las 5 semanas de física, así que no hay problema. Si queremos avanzar más rápido y trabajar ejercicios adicionales, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar esto como si fuera una tarea. Es decir, escríbanme por WhatsApp, creo que ya les envié los libros a Belisa. A ti, Romina, falta enviarte los libros, te los voy a enviar ahorita que acabe la clase. Avancen, desarrollen, no les digo que lo impriman, no les digo que compren un cuaderno, no, al menos avancen en hojitas, ya, repasen la grabación que les voy a dar, repasen, vean los conceptos, las explicaciones, y traten de avanzar, para que la siguiente clase, el siguiente lunes, que toque otra vez física, y nos pongamos a desarrollar la página 4, ya podamos ir y avanzar más. Estas clases son un grupo reducido, realmente todo ha sido por invitación. Ayer he llamado a Romina, bueno, la mamá de ellas, a Belisa, llegó por recomendación de Valeria, y es un grupo muy cerrado. La idea es que seamos, no sé, 8, 9, máximo 10, exagerando, ¿no? Hay muchos que quieren empezar el lunes 11 recién, porque quieren descansar una semana más. Ya, ok, no hay problema. Igual empezamos con ustedes ahora. Así seamos 4 o 5 iguales, mejor para mí, porque al ser un grupo más cerrado, podemos avanzar más rápido y bueno, ustedes van a poder entender más. Muy bien, entonces, ahí acaba física, ya, aunque le hemos robado unos minutos, vamos a trabajar ahora el siguiente curso. Siempre van a ser así de 1 hora, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por acá? A ver, el siguiente curso, según el horario que he definido, es álgebra, ¿ya? Así que vamos a trabajar. Voy a detener la grabación.